Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. En el Valle de Caracas, año 1701, la hacienda San Cristóbal era un engranaje implacable del orden colonial. Allí vivía Isabel Mendoza, esclavizada 32 años, arrancada de Angola cuando aún era niña y vendida como mercancía humana en un puerto americano. Pertenecía a don Fernando Alcántara, pero quien regía la plantación con un rigor enfermizo era su esposa, doña Esperanza de Villarreal, linaje noble, corazón envenenado. Bajo su mando, los cuerpos eran tratados como herramientas y las familias, piezas intercambiables para mantener la docilidad. Isabel había crecido mirando ese régimen. Niños azotados por llorar de hambre, marcas al rojo vivo sobre espaldas que intentaban la huida, madres y padres quebrados cuando les arrebataban a los hijos para dar ejemplo. Aquello no eran episodios aislados, sino una rutina destinada a triturar la voluntad. Con el tiempo, los ojos verdes de la ama dejaron de ser un rasgo bello para convertirse en un símbolo de desprecio sistemático. En medio de ese infierno, la madre de Isabel, Keila, sostuvo un hilo de dignidad. Llevaba 2 décadas de esclavitud, pero aún hablaba temblorosa de su río y sus atardeceres en el Congo. Curaba con hierbas, consolaba a los enfermos y susurraba esperanza a quien ya no la encontraba. Su palabra servía de bálsamo y sin saberlo de chispa. Cuando empezaron a circular reuniones secretas y planes de fuga, la plantación entera se tensó. Delatores comprados con promesas de raciones mejores señalaron a Keila como la voz espiritual de aquellos encuentros, la que encendía sueños de libertad, donde solo debía haber obediencia a la respuesta de doña Esperanza fue inmediata y feroz. Convocó al amanecer a todo el personal al patio central, el mismo espacio donde cada jornada se repartían órdenes y castigos. El sol apenas cortaba las montañas cuando su grito rasgó la quietud y el miedo recorrió los barracones como una corriente helada. Desde la distancia, con los puños cerrados hasta clavarse las uñas, Isabel entendió que algo atroz estaba a punto de desatarse. Keila fue llevada al centro del patio y sujetada al tronco de ceiba donde tantos habían sido quebrados antes. Las sogas hundieron la piel de sus muñecas. Sus ojos, buscando entre la multitud, encontraron a Isabel. No hicieron falta palabras. En esa mirada iba una despedida y una instrucción silenciosa de mantenerse en pie. El primer chasquido del cuero partió la mañana. Después vino el segundo, el tercero, cada golpe dejando en el aire un silbido frío y en la espalda de Keila una marca que ardía como fuego. La ama no se conformó con el escarmiento. Transformó el castigo en espectáculo, insultando, jurando orden y obediencia, mientras el miedo forzaba a todos a mirar. El médico tanteó de lejos, impotente y cobarde. Nadie se atrevía a interponerse. Isabel apretó la mandíbula hasta saborear metal. Recordó historias de reinas africanas que su madre le contaba para no olvidar quién era. Pero los azotes continuaron. La cuenta se perdió y el patio se llenó de un silencio espesísimo entre gemidos y sollozos ahogados. En un momento, el cuerpo de Keila cedió. La cabeza cayó al frente. La respiración se volvió un hilo y cuando el médico por fin se acercó, lo confirmó sin voz. Keila había muerto. Doña Esperanza ordenó dejarla colgada hasta el anochecer para ejemplo, y luego arrojarla a la fosa común junto a animales sin nombre. Aquella tarde, el viento meció el cuerpo como lámpara macabra. Isabel no lloró en público. Llegada la noche, se sentó en la oscuridad de su barracón mirando hacia el patio iluminado por la luna. Las estrellas parecían velar. En esa vigilia, el dolor se endureció hasta volverse propósito. No sería súplica ni grito, sería plan. La noche en que el cuerpo de Keila balanceaba bajo la luna marcó el nacimiento de una nueva Isabel. Ya no era solo hija ni esclava. Dentro de ella germinaba algo frío y lúcido. No habría lamentos, sino paciencia. Comprendió que debía esperar el momento exacto, cuando el poder de su enemiga bajara la guardia. Durante semanas adoptó el papel que su ama esperaba. Dócil, silenciosa, puntual. Obedecía sin cuestionar. Trabajaba hasta el agotamiento y mantenía los ojos bajos. Nadie sospechaba que,
Cuando la hacienda dormía, Isabel salía en secreto hacia un rincón oculto junto a los establos. Allí donde la tierra era blanda, comenzó a cavar. Cada noche, con una cuchara robada y sus manos heridas, ampliaba el hueco. Las ampollas reventaban, las uñas se quebraban, pero cada puñado de tierra removido era alimentado por los recuerdos del látigo y los gritos de su madre. Pasaron 3 meses. El calendario se detuvo en junio, mes de festividades de San Juan. Don Fernando viajó a Caracas y la hacienda quedó bajo el mando exclusivo de Doña Esperanza. Era la oportunidad que Isabel había esperado. La noche del 23, cuando la celebración dejó a todos rendidos y dormidos, la mujer se deslizó descalza entre sombras. Conocía cada crujido del piso, cada respiro de la casa principal. Su destino, la habitación donde dormía la asesina de su madre. Confiada y vulnerable bajo el efecto del láudano, Isabel entró por la ventana de la cocina, aquella que había aflojado poco a poco durante semanas de preparación. La casa dormía envuelta en tinieblas, pero ella se movía como si la oscuridad le perteneciera. Subió las escaleras de mármol conteniendo la respiración, evitando el crujido de cada peldaño. En los muros, los retratos de los antepasados observaban desde sus marcos dorados, como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. La puerta del dormitorio de Doña Esperanza estaba entreabierta. Isabel asomó la cabeza con cuidado. La vio dormida profundamente sobre su cama tallada en caoba, rodeada de sábanas de seda, con un rostro que en la penumbra parecía apacible, casi inocente. Pero Isabel conocía el monstruo que latía bajo aquella apariencia. Se acercó al tocador, donde reposaba la cajita de plata con las llaves de la casa. Las tomó con manos temblorosas, conteniendo el impulso de acabar con todo en ese instante. Bastaría con asfixiarla, pensó, pero no. Sería demasiado piadoso. Doña Esperanza debía despertar al horror. Bajó de nuevo. Dirigió sus pasos a la despensa donde se guardaban hierbas y frascos medicinales. Buscaba ingredientes que conocía gracias a su madre. Extractos de belladona y raíz de mandrágora. Preparó una mezcla precisa, lo bastante fuerte para sumirla en sueño profundo, no para matarla. Vertió el brebaje en un vaso de vino dulce y regresó con sigilo al dormitorio. Con un paño húmedo acarició la frente de la ama, fingiendo preocupación. La mujer despertó aturdida, aceptó el vaso y bebió. En pocos minutos volvió a caer rendida. Isabel esperó pacientemente, observando cómo el sueño se volvía tan profundo que ni un trueno podría despertarla. El momento de la justicia había llegado. Pasada una hora, cuando estuvo segura de que el sueño era profundo y estable, Isabel se puso en movimiento. Fue hasta su choza y regresó con las cuerdas que había trenzado durante noches enteras, resistentes, preparadas para el propósito final. También llevó una manta raída con la que envolvería el cuerpo para trasladarlo sin ruido. Entró de nuevo en la habitación. Doña Esperanza dormía con respiración lenta, pesada, inconsciente de que su destino ya estaba sellado. Isabel comprobó el pulso, firme, constante. Entonces comenzó a atar las muñecas y tobillos con nudos que se ajustaban con cada movimiento, los mismos que había aprendido observando a los vaqueros. Después colocó un trozo de tela en su boca para silenciar futuros gritos. Mover el cuerpo no fue fácil. La ama, robusta y acostumbrada a los banquetes, pesaba más de lo que Isabel imaginó. Avanzó con esfuerzo, descansando entre tramos, arrastrando aquel fardo dormido a través de senderos ocultos hasta el claro donde la fosa esperaba. La noche estaba cubierta de nubes, la oscuridad era aliada. Solo el canto de grillos y el rumor de la brisa acompañaban su marcha. Al llegar, la mujer dejó caer el cuerpo en el hueco con sumo cuidado, asegurándose de que no sufriera daños que acortaran su agonía. Se sentó al borde jadeante. Allí, entre los murmullos del bosque, recordó cada rostro, cada víctima que aquella ama había destruido. Tomás, el niño hambriento; María, la joven ultrajada; José, el anciano mutilado; Ana, la madre enloquecida. Todos resonaban en su memoria. Y mientras la aurora se insinuaba entre las montañas, Isabel esperó a que su enemiga despertara al juicio que la historia le debía. Los primeros rayos del alba tiñeron de gris el horizonte, cuando un leve gemido brotó del fondo del hoyo. Doña Esperanza movió la cabeza confundida, sus párpados pesados como plomo.
Poco a poco la conciencia regresó, y con ella la desesperación. Intentó incorporarse, pero las cuerdas inmovilizaron sus brazos y piernas. Miró alrededor. Paredes de tierra húmeda la rodeaban, el aire olía a barro y a encierro. Solo entonces comprendió la magnitud del peligro. Sus gritos, al principio ahogados por la mordaza, se volvieron alaridos cuando Isabel la retiró. Las aves cercanas alzaron vuelo espantadas. Desde el borde del pozo, Isabel la observaba en silencio, sin una mueca de compasión. Aquella mujer, que alguna vez había gobernado con látigo y desprecio, estaba reducida a un temblor de miedo, clamando por ayuda, prometiendo riquezas, suplicando clemencia. Isabel escuchó sin responder, permitiendo que el pánico hiciera su trabajo. Luego, con voz serena, recordó a su víctima el día de la ejecución de Kayla. Cada latigazo, cada insulto, cada gota de sangre. Le habló de las noches cavando aquella tumba con las manos heridas, guiada por la memoria de todos los que habían sufrido bajo su yugo. Doña Esperanza ofreció oro, tierras, libertad, palabras vacías que flotaban en el aire como monedas sin valor. Isabel respondió lanzando el primer puñado de tierra dentro del hoyo. Con cada lanzamiento pronunciaba un nombre: Tomás, María, José, Ana. Cada grano simbolizaba una vida quebrada. La ama gritaba, arañaba las paredes con uñas sangrantes, pero la inclinación del pozo hacía imposible escapar. El juicio había comenzado. La tierra caía lenta, metódica, como un reloj que marcaba el fin de una era. Isabel no se apresuraba. Quería que cada instante se grabara en la mente de su enemiga. Los gritos de doña Esperanza pasaron del furor al ruego, del ruego al sollozo y finalmente al quebranto. Sus brazos atados temblaban, sus uñas arañaban inútilmente el barro que se desmoronaba sobre su cuerpo. La humedad mezclada con lágrimas formaba surcos en su rostro, antes altivo, ahora empapado de miedo. Isabel, desde el borde, hablaba con voz firme. Le enumeró los crímenes, los niños hambrientos, las madres separadas, los castigos sin fin. Cada relato era un golpe invisible que pesaba más que las paladas. Cuando la tierra alcanzó las rodillas de la condenada, sus súplicas se hicieron más débiles. La fatiga y el terror empezaban a vencerla. Entre jadeos la mujer confesó. Admitió su crueldad, su desprecio, su ceguera. Dijo que había sido un demonio disfrazado de noble, que merecía el castigo. Por un momento, Isabel sintió un estremecimiento de compasión, pero lo disipó recordando los ojos de su madre agonizando bajo el látigo. No había redención suficiente para tanto horror. La tierra siguió cayendo. Cuando cubrió el pecho, los movimientos de doña Esperanza se volvieron torpes, su respiración entrecortada. Ya no gritaba, apenas murmuraba el nombre de Kayla, implorando perdón a la mujer que había asesinado. Isabel, inmóvil, comprendió que el final estaba cerca. Aquella tumba no era solo castigo, era la voz de todos los silenciados reclamando justicia. La tierra ya le cubría los hombros cuando doña Esperanza levantó la mirada por última vez. Sus ojos buscaron los de Isabel, cargados de súplica y rendición. En ese instante final, la soberbia desapareció. No quedaba rastro de la mujer altiva que había ordenado latigazos y humillaciones. Solo una figura rota, consciente de que su hora había llegado. Con voz apenas audible murmuró el nombre de Kayla, pidiendo perdón a aquella madre inocente. Sus palabras temblaban sinceras, como si el peso de todos sus crímenes se hubiera derrumbado sobre ella. Isabel permaneció en silencio, observando con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que no había vuelta atrás. La justicia, aunque tardía, debía cumplirse. Arrojó el último puñado de tierra con manos firmes. El rostro de la antigua ama desapareció bajo el polvo, y el silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito. No hubo venganza sangrienta ni castigo público, solo el juicio solemne de la tierra, cerrándose sobre su verdugo. Isabel se quedó de pie junto al montículo recién formado. El amanecer iluminó el claro, tiñendo la escena de un resplandor dorado casi sagrado. En su pecho, la rabia se transformó en calma. La justicia se había cumplido, pero también comprendió que ninguna reparación devolvería a su madre. La venganza había cerrado un ciclo,
pero dejaba un vacío que el tiempo apenas podría llenar. El bosque quedó inmóvil. Ni el canto de los grillos se atrevió a romper la quietud que siguió al último puñado de tierra. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco de la mañana le quemaba los pulmones. Durante meses había vivido para ese instante, y ahora, frente a la tumba oculta, comprendía que su alma ya no ardía con furia, sino con un extraño sosiego. Aplanó la superficie del suelo con las manos, ocultando cualquier rastro del hoyo. Dispersó hojas secas, ramas, y cubrió el terreno hasta hacerlo parecer un claro natural. Nadie sospecharía que bajo esa tierra reposaba la mujer más temida de la hacienda. Regresó a la casa principal con las llaves, cuidando cada paso, borrando señales de su paso nocturno. Mientras caminaba, sintió el peso de lo irreversible. Había hecho justicia con sus propias manos, algo prohibido, impensable, pero necesario. Aquella madrugada marcó el fin de su miedo. La esclava humillada había vencido al monstruo que creía invencible. Sin embargo, junto a la calma, llegó un vacío hondo. Kayla seguía ausente. Su voz solo vivía en los recuerdos. Isabel comprendió que la libertad interior no siempre llega con la venganza, pero sí con la certeza de haber hecho lo justo cuando el mundo cayó. Al amanecer siguiente, la hacienda despertó sin saber que el terror había terminado. Doña Esperanza no salió a dar órdenes. No se escucharon sus gritos ni el chasquido del látigo. Los sirvientes se miraban con desconcierto, y el rumor de su ausencia corrió como fuego entre los esclavos. Cuando don Fernando regresó de Caracas días después, encontró la habitación intacta. Vestidos, joyas, objetos personales, todo en su sitio. Solo faltaba ella. Ordenó una búsqueda exhaustiva. Revisaron cada rincón, los ríos, los caminos, las cuevas del valle. Se ofreció recompensa a quien aportara noticias. Isabel participó en las expediciones con fervor calculado. Caminó por las montañas gritando el nombre de su ama, fingiendo preocupación, explorando barrancos y cuevas con otros esclavos. Nadie sospechó de aquella mujer silenciosa, dolida, que había perdido a su madre y que parecía resignada a su destino. Su actuación fue tan convincente que hasta el médico de la hacienda alabó su entrega. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Las teorías crecieron. Secuestro, fuga con un amante, castigo divino. Algunos murmuraban que la tierra misma la había devorado como justicia de los cielos. La verdad oculta bajo un manto de hojas seguía intacta en el claro del bosque, conocida solo por una mujer que cada noche rezaba frente a la tumba invisible, no con culpa, sino con la certeza de haber equilibrado las balanzas. Con el paso del tiempo, la ausencia de doña Esperanza transformó la hacienda. Don Fernando, abatido por el misterio y la soledad, suavizó su carácter. Las jornadas dejaron de ser interminables, los castigos disminuyeron y, por primera vez en años, la plantación conoció una calma extraña. Los esclavos trabajaban aún bajo yugo, pero sin el látigo que marcaba cada error. Isabel, lejos de levantar sospechas, se convirtió en un ejemplo de obediencia. Cumplía sus tareas con disciplina, cuidaba a los enfermos, compartía palabras de consuelo. Su rostro, antes endurecido por el dolor, comenzó a reflejar serenidad. Muchos acudían a ella en busca de consejo. Su voz firme y compasiva se volvió un refugio entre los suyos. Nunca reveló su secreto. Ni una palabra ni una mirada traicionó la verdad. En las noches de luna llena, se escabullía hasta el claro del bosque. Allí dejaba flores silvestres y hablaba en susurros con el espíritu de su madre. No era remordimiento, sino un ritual de memoria, un acto de respeto. Con los años, su nombre se volvió símbolo de sabiduría y fortaleza. Era la mujer que había visto el infierno y había sobrevivido. Aunque seguía siendo esclava ante la ley, en su interior había alcanzado una libertad que ningún amo podía arrebatarle. Los años pasaron, y con ellos se desvaneció el recuerdo oficial de doña Esperanza. Su desaparición quedó archivada como un misterio sin resolver, pero entre los esclavos se transformó en leyenda. Algunos decían que la tierra la había reclamado por sus pecados, otros que los espíritus de los oprimidos la habían arrastrado al más allá. Ninguno imaginaba cuán cerca de la verdad estaban. Isabel envejeció en silencio, dedicada al cuidado de los demás. Curaba heridas,
enseñaba cantos de su tierra y contaba historias sobre dignidad y resistencia. Nunca habló abiertamente de venganza, pero en sus palabras resonaba una enseñanza, que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su vida estuvo consagrada a mantener viva la memoria de quienes habían sufrido bajo el látigo. Los esclavos la llamaban la guardiana y acudían a ella como a una sacerdotisa de la esperanza. En su mirada había paz, pero también una fuerza insondable, nacida de haber enfrentado al monstruo y haberlo vencido. Cuando finalmente murió, anciana y respetada, fue enterrada cerca del bosque, en una tumba sencilla. Nadie conocía el secreto que llevaba consigo. Sin embargo, con el tiempo, la historia comenzó a flotar entre susurros, que una esclava había hecho justicia cuando nadie más podía, y que su acto había cambiado el destino de todos. Tras su muerte, las historias sobre Isabel comenzaron a recorrer las plantaciones vecinas como un viento cargado de esperanza. Se decía que en las noches de luna llena podía verse una silueta femenina caminando entre los cañaverales y que el aire olía a tierra recién removida. Algunos afirmaban escuchar susurros que hablaban de libertad y justicia. Otros juraban oír gritos lejanos saliendo del suelo, como si la tierra aún recordara el castigo impuesto a la cruel ama. La desaparición de Doña Esperanza se convirtió en un mito entre los esclavos y libertos. Para muchos, Isabel no solo había vengado a su madre, sino a todas las víctimas que habían sufrido bajo el yugo colonial. Su historia se narraba en voz baja alrededor de fogatas, transmitida de generación en generación, como una prueba de que incluso los oprimidos podían desafiar al poder y triunfar. Mientras tanto, en los registros oficiales, el caso siguió siendo un enigma. Los investigadores no hallaron pistas ni sospechosos, pero en el corazón del pueblo esclavizado, la verdad vibraba como un secreto sagrado. La justicia había sido servida por una mano firme y silenciosa, y cada flor que brotaba en aquel claro del bosque era vista como un alma liberada, una voz que ya no podía ser callada. 3 siglos más tarde, cuando ya la hacienda San Cristóbal era solo un recuerdo cubierto de maleza, un grupo de arqueólogos llegó al lugar para estudiar los restos de la colonia. Cavando en un claro del bosque, descubrieron algo inesperado: un esqueleto femenino, sepultado en una posición extraña, con los brazos atados y signos claros de haber sido enterrada viva. Los restos coincidían con la época colonial. A su alrededor hallaron fragmentos de tela fina, botones de metal labrado y pequeños adornos que sugerían pertenecer a una mujer de alto rango. Aquellos detalles despertaron el interés de los historiadores, quienes rastrearon archivos y documentos antiguos. Así, entre viejos registros y cartas descoloridas, reapareció un nombre: Doña Esperanza de Villarreal, desaparecida misteriosamente en 1701. El hallazgo confirmó lo que durante generaciones había sido contado en susurros. La historia oral de Isabel Mendoza no era una fábula, sino un testimonio de resistencia y justicia silenciada. Los investigadores, conmovidos, publicaron sus conclusiones. Aquella tumba era una evidencia tangible de la brutalidad de la época y del acto valiente de una mujer que, sin voz ni derechos, se atrevió a equilibrar la balanza del poder. La leyenda se transformó entonces en memoria histórica. Isabel dejó de ser solo un mito entre esclavos. Pasó a ser reconocida como símbolo de justicia ancestral y resistencia contra la opresión colonial. El descubrimiento arqueológico dio nueva vida a la historia. Académicos y cronistas comenzaron a estudiar los registros de la hacienda San Cristóbal, hallando evidencias de los castigos extremos que allí se practicaban y de la muerte violenta de una esclava llamada Keila, justo antes de la desaparición de la ama. Todo encajaba con la leyenda transmitida por siglos. Isabel Mendoza emergió entonces como una figura histórica de resistencia individual. Los estudiosos la presentaron como ejemplo del poder interior de los oprimidos, capaz de desafiar a sus verdugos cuando las leyes callaban. Su acto no fue visto solo como venganza personal, sino como una forma radical de justicia anticolonial, un gesto de dignidad en un mundo construido sobre la crueldad. Activistas afrodescendientes y defensores de derechos humanos
comenzaron a visitar el sitio del hallazgo, transformándolo en un lugar de reflexión. No celebraban la violencia, sino el mensaje. Cuando el sistema niega justicia, el espíritu humano encuentra su propio camino. En escuelas y universidades, su nombre empezó a pronunciarse junto al de otros símbolos de lucha. Isabel representaba la voz que los archivos oficiales habían intentado borrar, el eco de millones de vidas silenciadas. Su historia recordaba que la opresión puede someter el cuerpo, pero jamás apagar la sed de justicia que arde en el alma de los pueblos. Con el tiempo, la historia de Isabel Mendoza trascendió las fronteras de Venezuela. Investigadores y pensadores de todo el mundo comenzaron a incluir su caso en estudios sobre la esclavitud y la resistencia. Su acto, considerado extremo pero profundamente humano, abrió debates éticos sobre los límites de la justicia y el poder moral de quienes fueron despojados de todo derecho. Algunos la llamaron heroína, símbolo de la dignidad que sobrevive incluso en las cadenas. Otros discutieron si era posible justificar un castigo tan severo. Pero más allá de las opiniones, nadie pudo negar que su acción había transformado la historia. La crueldad sistemática en la hacienda San Cristóbal terminó con la desaparición de su ama, y su ejemplo sembró respeto y temor en otros dueños de esclavos. Entre las comunidades afrodescendientes, Isabel se convirtió en guardiana espiritual. Su nombre se mencionaba en rezos, cantos y ceremonias, como recordatorio de que la justicia puede tomar formas inesperadas. En cada flor silvestre que crecía sobre aquella tumba, los descendientes veían una señal de que el dolor podía convertirse en vida. Así, la justicia que Isabel ejecutó no fue escrita en leyes ni dictada por jueces, sino grabada en la memoria colectiva. Su historia enseña que, incluso cuando los sistemas fallan, la verdad y la resistencia encuentran caminos para hacerse escuchar. Hoy, en el lugar donde una vez estuvo la hacienda San Cristóbal, se levanta un jardín memorial. Entre los árboles crecen flores silvestres de colores intensos, descendientes de aquellas que brotaron siglos atrás sobre la tumba oculta de Doña Esperanza. Los visitantes caminan en silencio, conscientes de que bajo esa tierra dormida reposa una historia de dolor y de redención. No hay estatuas ni monumentos de mármol, solo la voz del viento y el perfume de las flores que cuentan, sin palabras, lo que sucedió. Cada pétalo simboliza una vida quebrada, cada hoja un susurro de justicia. Los guías narran la historia de Isabel Mendoza, la niña arrancada de África, la hija que perdió a su madre bajo el látigo, la mujer que transformó su duelo en un acto de equilibrio ancestral. El jardín no celebra la venganza, sino la fuerza interior que nace cuando la humanidad es negada. Es un espacio de reflexión donde se comprende que la justicia histórica no siempre llega con tribunales, sino con gestos que devuelven dignidad a los olvidados. Y así, cae entre la fragancia del bosque. La memoria de Isabel florece una y otra vez, recordando que la libertad y la justicia pueden germinar incluso desde las sombras más hondas del dolor. La historia de Isabel Mendoza ya no pertenece solo al pasado. Se estudia en universidades, se menciona en congresos sobre memoria histórica y resistencia esclava, y su nombre resuena en movimientos que luchan por justicia social. Su acto, nacido del dolor más profundo, se transformó en símbolo de poder interior y dignidad. Para los descendientes de esclavos, Isabel representa la voz de quienes jamás pudieron contar su historia. Su valentía demuestra que incluso en los escenarios más crueles, el ser humano conserva la capacidad de decidir, de resistir y de reclamar justicia. En las aulas, los jóvenes aprenden que la justicia no siempre se escribe con tinta ni se pronuncia en juicios. A veces, nace en la oscuridad de una noche, en las manos heridas de una mujer que se niega a olvidar. Isabel no buscó gloria ni reconocimiento, solo quiso equilibrar la balanza que la historia había torcido. Hoy, cada flor que brota sobre aquella tierra recuerda que de la opresión puede surgir esperanza y que la voz de una sola mujer puede desafiar siglos de silencio. Isabel Mendoza quedó grabada no como asesina, sino como símbolo eterno de resistencia, justicia y memoria. El acto de Isabel fue más que una venganza, fue una declaración ante el mundo.
En una época donde los esclavos eran considerados objetos, ella demostró que el espíritu humano no puede ser encadenado. Su decisión, nacida de la pérdida más devastadora, rompió el ciclo de impunidad y dejó una lección que el tiempo no ha podido borrar. Su historia enseña que la justicia puede adoptar formas que desafían las leyes, pero que responden a una verdad más profunda, la del alma que busca equilibrio. Isabel no actuó por odio ciego, sino por un amor feroz hacia su madre, por la memoria de su pueblo, por los niños y mujeres que nunca tuvieron voz. Siglos después, su nombre es pronunciado con respeto y gratitud, no por el castigo que ejecutó, sino por el valor de enfrentar a un sistema inhumano con las únicas armas que tenía, su inteligencia, su paciencia y su determinación. En el eco de su historia, se escucha un llamado a no olvidar, a reconocer el dolor de los oprimidos y a comprender que la verdadera justicia, aunque a veces invisible, siempre encuentra su camino, incluso si debe nacer desde la tierra. Hoy, más de 3 siglos después, la figura de Isabel Mendoza se alza como un faro entre las sombras de la historia colonial. Su vida, marcada por el desarraigo, la pérdida y el sufrimiento, terminó convirtiéndose en un testimonio de fuerza, dignidad y justicia. Allí donde las leyes callaron, su acción habló con la voz de todos los que fueron silenciados. El jardín que ahora cubre el claro del bosque es visitado por estudiantes, historiadores y descendientes de esclavizados. Muchos dejan flores, otros oran, algunos simplemente guardan silencio, sintiendo en la brisa el susurro de una historia que se niega a morir. Isabel demostró que incluso en la opresión más absoluta, el espíritu humano puede levantarse y reclamar su lugar en el mundo. Su nombre ya no se pronuncia con miedo, sino con respeto. La tierra que fue testigo de su dolor ahora florece como símbolo de justicia cumplida. Así, Ecos de la Esclavitud conserva su historia como recordatorio eterno, que las cadenas pueden romperse, que la memoria puede sanar y que el alma de una mujer decidida puede transformar el curso de la historia para siempre. La tumba invisible de Doña Esperanza se convirtió con los años en un altar natural, sin cruces ni nombres grabados, solo flores silvestres alimentadas por la tierra, que alguna vez fue escenario de crueldad. Allí cada brote es un testigo silencioso de que la justicia, aunque demore, siempre germina. Los historiadores coinciden en que el acto de Isabel cambió el destino de la hacienda San Cristóbal. Después de la desaparición de su ama, nunca más se registraron castigos públicos ni torturas. El miedo a repetir aquel final llevó a otros terratenientes a moderar su brutalidad. Fue una justicia sin tribunal, nacida del dolor y guiada por la memoria. Hoy el nombre de Isabel Mendoza está grabado en la conciencia de quienes estudian la historia de la esclavitud, no como un mito vengativo, sino como una mujer real que, desde su silencio, desafió un sistema entero. Su legado enseña que la memoria de los oprimidos es más fuerte que cualquier cadena y que la dignidad humana siempre encuentra forma de hablar, incluso desde la tierra misma. Así en cada relato, en cada flor que crece sobre aquel suelo sagrado, la voz de Isabel sigue resonando, un eco de justicia, resistencia y amor que atraviesa los siglos. En la Venezuela actual, la historia de Isabel Mendoza se ha integrado a la memoria colectiva como símbolo de resistencia y justicia ancestral. En escuelas y universidades se estudia su caso no solo como relato histórico, sino como lección moral. La dignidad no puede ser arrebatada, ni siquiera en la esclavitud. Organizaciones afrodescendientes han convertido el Claro del Bosque en un sitio de memoria. Cada año, al cumplirse el aniversario de la desaparición de Doña Esperanza, se realiza una ceremonia donde se encienden velas y se cantan antiguos cantos congo, evocando las raíces africanas que Isabel y su madre mantuvieron vivas pese a la opresión. En esas vigilias, el nombre de Isabel se pronuncia con gratitud. Su acto se entiende no como violencia, sino como equilibrio, una respuesta a siglos de silencio, una afirmación de que los oprimidos también poseen voz y poder. Así, 300 años después, su eco sigue vivo. No es un grito de venganza, sino un susurro de justicia que recuerda al mundo que toda opresión deja huellas y que incluso una sola mujer,
armada solo de coraje y memoria, puede cambiar el curso de la historia para siempre. El jardín que hoy cubre el antiguo terreno de la Hacienda San Cristóbal no solo honra a Isabel, sino a todos los que sufrieron en silencio. Allí, entre flores que brotan sin cesar, se siente la presencia de las almas que alguna vez fueron encadenadas. Cada pétalo parece narrar una historia. Cada brisa susurra los nombres olvidados que la historia oficial quiso borrar. Los visitantes llegan con respeto. Algunos dejan ofrendas sencillas, una vela, un trozo de tela, una oración. Otros simplemente cierran los ojos y escuchan. En el rumor del viento, creen oír los latidos de un pasado que se niega a desaparecer. No hay estatuas ni monumentos grandiosos. La justicia que Isabel encarnó no necesitó mármol ni bronce. Fue una justicia nacida de la tierra, humilde y poderosa, imposible de borrar. En ese suelo donde el dolor se transformó en equilibrio, las generaciones futuras aprenden que el alma humana puede florecer incluso tras los golpes más crueles. Y así, el nombre de Isabel Mendoza permanece grabado no en piedra, sino en raíces vivas, en flores que cada primavera recuerdan que la verdad y la memoria siempre hallan manera de brotar. Hoy, el nombre de Isabel Mendoza resuena más allá del Valle de Caracas. Su historia se estudia en museos, congresos y centros culturales dedicados a la memoria africana en América. Para muchos, Isabel simboliza la voz que desafía la injusticia, el espíritu que se niega a ser aplastado, la mujer que se alzó contra un imperio de dolor con las únicas armas que poseía, su coraje y su determinación. Poetas le han dedicado versos. Artistas han pintado su rostro imaginado, sereno y firme mirando al horizonte. En los cantos de las comunidades afro-venezolanas, su nombre se entrelaza con los tambores, como una invocación a la dignidad perdida y recuperada. Isabel no solo vengó a su madre, reclamó justicia en nombre de todos los que no pudieron hacerlo. Su historia enseña que los actos individuales pueden trascender el tiempo y alterar la conciencia de los pueblos. Cada vez que una flor brota en aquel claro, cada vez que un estudiante pronuncia su nombre, Isabel vuelve a vivir, no como sombra del pasado, sino como guía del presente, un recordatorio de que la verdadera libertad comienza cuando se reconoce el valor de cada vida y la necesidad de memoria para que la historia no repita sus cadenas. La historia de Isabel Mendoza no es solo un relato del pasado, es una advertencia viva. Enseña que los sistemas construidos sobre el dolor y la injusticia, tarde o temprano, enfrentan su juicio, y que el espíritu humano, por más oprimido que esté, siempre encuentra un modo de resistir. Isabel no buscó gloria ni venganza ciega. Su acto fue el grito contenido de generaciones enteras, una respuesta al silencio cómplice de las leyes coloniales. Con sus manos marcadas por el trabajo y su corazón endurecido por la pérdida, se convirtió en instrumento de una justicia que la historia oficial nunca habría concedido. Hoy, su nombre se pronuncia como símbolo de fuerza y dignidad. Cada flor que brota sobre la tumba de su enemiga, cada canto que recuerda su valentía, es un testimonio de que el dolor puede transformarse en equilibrio y que la memoria, cuando se cuida, florece. En un mundo donde aún existen voces silenciadas, Isabel sigue hablando a través del tiempo, recordando que la justicia puede ser lenta, pero nunca deja de buscar su camino, y que incluso una mujer esclavizada, con la determinación encendida por el amor y la pérdida, puede cambiar el curso de la historia para siempre. En cada rincón donde se estudia la historia de la esclavitud, el nombre de Isabel Mendoza surge como un susurro poderoso. No fue reina ni guerrera, pero su acto solitario resonó más que los decretos de los reyes. Recordó al mundo que incluso quienes fueron despojados de todo aún conservan lo esencial, la voluntad de decir basta. Hoy su historia inspira a comunidades que aún enfrentan injusticias. En marchas, en murales, en ceremonias de memoria, Isabel representa la fuerza de los invisibles, la justicia que brota del dolor, la dignidad que ningún látigo puede borrar. El jardín donde la tierra selló su justicia se ha vuelto símbolo de equilibrio, un recordatorio de que las raíces del sufrimiento pueden transformarse en flores de esperanza. Cada visitante que pisa ese suelo siente el peso de la historia,
pero también la promesa de un futuro más justo. Así, el eco de Isabel no muere. Vibra en los corazones de quienes luchan por verdad y libertad, recordando que el amor por los suyos puede mover montañas y que hasta la más humilde de las manos puede escribir justicia en la tierra cuando el cielo guarda silencio. El legado de Isabel Mendoza trasciende siglos y fronteras. Su historia no se enseña como simple relato de venganza, sino como una lección sobre la humanidad que resiste en medio del horror. Allí donde las leyes callaron y la compasión fue negada, ella levantó una voz firme desde la oscuridad, demostrando que incluso una mujer esclavizada podía desafiar la tiranía del poder. Hoy, en el claro donde la tierra guardó su secreto, crecen flores cada primavera. Los visitantes dicen sentir una paz profunda, como si la naturaleza misma celebrara el equilibrio alcanzado. Ya no se escucha el látigo ni los gritos de dolor, solo el murmullo del viento entre las hojas, como un canto de memoria y redención. Isabel no fue heroína por deseo, sino por destino. En su dolor nació una justicia que no buscó gloria, sino verdad. Su historia vive para recordarnos que los oprimidos no son sombras, sino raíces de un pueblo que nunca se rinde. Mientras existan injusticias, su eco seguirá sonando, un llamado a la conciencia, una advertencia al poder y una promesa eterna de que la justicia, aunque silenciosa y tardía, siempre florece. El sitio donde Isabel selló su destino se ha convertido en un santuario natural. Allí no hay estatuas ni altares, solo flores silvestres que crecen libres, como símbolo de todas las vidas que alguna vez fueron encadenadas. Cada pétalo parece contar una historia. Cada aroma evoca un susurro del pasado. Quienes visitan el lugar aseguran sentir una energía distinta, una mezcla de paz y solemnidad. Muchos se arrodillan en silencio, agradeciendo a Isabel por haber recordado al mundo que la dignidad no se puede sepultar. Los descendientes de los antiguos esclavizados llevan ofrendas y entonan cantos ancestrales, conectando sus voces con aquella mujer que, siglos atrás, convirtió su dolor en equilibrio. No hay odio en el aire, solo memoria, una memoria viva, fértil, que enseña que de las heridas pueden brotar flores y que de la injusticia puede nacer verdad así. El nombre de Isabel Mendoza no pertenece al olvido, sino a la tierra misma, que cada año renueva su historia con nuevas flores, recordando que la justicia, cuando se siembra con amor y valor, nunca deja de florecer. El espíritu de Isabel Mendoza vive en cada lucha por justicia. Su historia se ha convertido en ejemplo para generaciones que enfrentan la opresión con la fuerza del alma. Ella no tuvo ejércitos ni aliados poderosos, solo el recuerdo de su madre y la convicción de que ningún ser humano merece vivir encadenado. En comunidades afrodescendientes de toda Venezuela, su nombre se pronuncia con respeto en ceremonias, cantos y relatos orales. Se le honra como símbolo de resistencia y equilibrio, como aquella que mostró que incluso en la oscuridad más densa puede encenderse una chispa de justicia. Isabel no buscó venganza por crueldad, sino justicia por amor. Transformó el sufrimiento en una voz que atravesó los siglos, recordando que el perdón no siempre significa silencio y que la justicia puede brotar desde la tierra cuando los hombres la niegan. Hoy, su historia inspira a quienes luchan contra la desigualdad, recordándoles que la fuerza no está en el poder, sino en la verdad y la memoria. Porque mientras alguien recuerde a Isabel, el espíritu de la justicia seguirá respirando entre los pueblos. Con el paso de los siglos, la historia de Isabel Mendoza ha dejado de ser solo una leyenda local para convertirse en un símbolo universal. En su nombre se celebran jornadas de memoria, seminarios y encuentros donde se reflexiona sobre el poder de la resistencia y la dignidad. Su relato atraviesa generaciones como una enseñanza viva, que incluso desde la esclavitud se puede levantar la voz por los que ya no están. Los estudiosos la reconocen como una figura clave de la resistencia afrodescendiente en América. Su acción, nacida del dolor y la pérdida, cambió para siempre la historia de la Hacienda San Cristóbal y marcó un precedente invisible en la conciencia de los opresores. Hoy, bajo el cielo que alguna vez fue testigo de su llanto,
Florecen jardines donde antes hubo látigos. Las flores que brotan sobre aquella tierra recuerdan que la justicia puede tardar, pero nunca se extingue. El nombre de Isabel Mendoza sigue resonando, como un susurro entre las hojas, un llamado a no olvidar, a luchar con valentía y a creer que incluso la más pequeña chispa de verdad puede iluminar los rincones más oscuros de la historia. Hoy, el lugar donde Isabel Mendoza ejecutó su acto final se ha transformado en un sitio de peregrinación. No hay templos ni esculturas, solo la voz del viento que parece llevar su nombre, mezclado con los ecos de antiguas canciones africanas que cruzaron el mar con ella. Los visitantes llegan con respeto, sabiendo que pisan un suelo sagrado. Algunos rezan, otros guardan silencio, pero todos sienten la presencia de una fuerza invisible, la de una mujer que se negó a rendirse ante la injusticia. La tierra que una vez fue testigo de lágrimas y sangre, ahora florece en memoria, como si la naturaleza misma reconociera la justicia que allí se cumplió. El claro del bosque se ha convertido en una lección viva. Muestra que los actos nacidos del amor y del dolor pueden trascender la muerte, y que los oprimidos, aún sin voz, pueden dejar huellas imborrables. En cada flor que brota, en cada historia contada, Isabel sigue hablando. Su mensaje es simple y eterno. Ningún imperio puede silenciar para siempre la verdad, y ninguna cadena puede detener el pulso de la justicia cuando ésta nace del corazón. 3 siglos después, la tierra volvió a hablar. Arqueólogos que trabajaban en la zona donde alguna vez se alzó la hacienda San Cristóbal descubrieron restos humanos en un claro del bosque. Los huesos pertenecían a una mujer de mediana edad, sepultada en una posición que revelaba lucha, como si hubiese intentado escapar. Junto a ellos, hallaron fragmentos de telas finas y botones de metal con grabados de la nobleza colonial, pruebas que coincidían con las descripciones de la desaparecida doña Esperanza de Villarreal. El estudio confirmó que la mujer había sido enterrada viva. El hallazgo reavivó las leyendas, y lo que durante siglos fue susurro de los esclavizados se transformó en historia documentada. Los investigadores comprendieron que, más allá del mito, existía una verdad silenciada por el tiempo. Una esclava había ejecutado un acto de justicia donde la ley había fallado. Aquel descubrimiento no solo reveló un crimen, sino también una resistencia. Isabel Mendoza dejó su marca, no con armas ni discursos, sino con la tierra misma como testigo eterno de su valentía. El hallazgo arqueológico despertó el interés de historiadores y antropólogos en todo el país. Al revisar los archivos coloniales, encontraron registros que confirmaban la existencia de Isabel Mendoza y la muerte violenta de su madre, Keila, en la hacienda San Cristóbal durante 1701. Documentos eclesiásticos y cartas privadas hablaban de una ama cruel, temida incluso por otros hacendados, y de una esclava que desapareció misteriosamente poco después de la pérdida de su madre. Las pruebas coincidían con el relato transmitido de generación en generación. La desaparición de doña Esperanza no fue obra del azar, sino resultado de una justicia silenciosa. La historia oral, tantas veces ignorada, había dicho la verdad. Los expertos comenzaron a considerar el acto de Isabel no solo como venganza, sino como una forma de resistencia anticolonial. Su acción representó el clamor de miles de esclavos sin voz, un acto extremo que rompió el equilibrio del poder y dejó una huella moral imborrable. Así, lo que durante siglos fue susurro entre los oprimidos se convirtió en testimonio histórico. Una mujer esclavizada había enfrentado al sistema más cruel y había logrado que la justicia, por fin, hablara desde la tierra. El reconocimiento de la historia de Isabel Mendoza cambió la forma en que se comprendía la resistencia esclava. Su acto, nacido del dolor y la pérdida, comenzó a verse como una expresión legítima de justicia en un mundo que negaba humanidad a los suyos. En honor a su memoria, comunidades afrodescendientes erigieron un jardín conmemorativo en el mismo claro donde la tierra guardó el secreto durante siglos. No es un monumento de piedra, sino un espacio vivo, cubierto de flores silvestres que crecen libres, símbolo del renacer de la dignidad. Cada año, descendientes de esclavizados
se reúnen allí para recordar su historia con cantos, tambores y oraciones. No celebran la muerte, sino el despertar de una justicia ancestral, una que brota del suelo y enseña que ninguna opresión es eterna. Hoy, Isabel es reconocida como símbolo de resistencia. Su nombre se pronuncia con respeto, no como el de una asesina, sino como el de una mujer que transformó su dolor en equilibrio y su silencio en voz. Allí donde ella actuó, floreció la memoria. La historia de Isabel Mendoza se alza hoy como un faro de memoria. No fue una heroína escrita por cronistas, sino una mujer de carne y alma que desde la esclavitud desafió la injusticia más profunda. Su acto estremeció los cimientos de un sistema que creía tener dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Los siglos pasaron, pero su voz nunca se apagó. Vive en cada flor que brota sobre la tierra, donde ejecutó su justicia, en cada canto ancestral que evoca su nombre y en cada corazón que comprende que la dignidad no puede ser encadenada. Isabel no buscó venganza por odio, sino justicia por amor. Su historia enseña que la libertad puede florecer incluso desde el dolor más hondo, y que cuando las leyes callan, la tierra puede hablar por los silenciados. Hoy, su nombre resuena entre las raíces del tiempo como un eco eterno. Isabel Mendoza, símbolo de resistencia, de memoria y de justicia verdadera. Su espíritu, libre al fin, sigue recordando al mundo que ningún poder puede apagar la voz de quien lucha por la verdad.